a mirar esto. Lucas capítulo 23, versículo 44. Voy a leer hoy la nueva traducción viviente. Versículo 44 al 49. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Hemos estado viendo que en la enseñanza o el tema general que estamos viendo, que es el sacrificio de Jesús en el Espíritu, hoy vamos a ver entonces qué pasó cuando Jesús murió. ¿Qué sucedió esos 3 días y 3 noches? Porque dice la palabra que cuando Él murió fue Nicodemo y junto con otro discípulo retiraron el cuerpo de Jesús de la cruz. Y lo hicieron antes de las 6 de la tarde porque al otro día era el día de reposo. Pero este día de reposo era un día especial, un día solemne, porque a Jesús lo crucificaron un miércoles. Vamos a ver entonces que Jesús, ¿cuáles fueron las últimas palabras que dijo Jesús? Padre, ¿encomiendo qué? Mi espíritu. ¿Por qué no dijo Padre, encomiendo mi alma? Había algo allí, ¿cierto? Él encomendó al Padre el espíritu, no su alma, tampoco su cuerpo, sino su espíritu. ¿Y qué dice esto con respecto a la palabra de Dios? Bueno, nosotros recuerde que somos tripartitos. Usted en su cuerpo tiene el cuerpo, dentro tiene el alma y tiene el espíritu. ¿Qué es lo que le da vida a este cuerpo? El espíritu. Ese espíritu, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, ese ruaj, el aliento de Dios, el soplo de vida. Vaya a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. En esta Biblia me demoro un poquito más. Dice así: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, ¿por qué Jesús dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu? Primero, porque la palabra dice que lo que va a Dios es el espíritu, porque es el que da ¿qué? Vida, el ruaj de Dios. Este mismo espíritu fue el que Dios sopló en Génesis 2:7. ¿Recuerdan? Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Génesis 2:7. Ahora vamos a ver la otra parte. El espíritu vuelve a Dios porque es de Dios. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Recuerdan lo que dice Génesis 2:19? Polvo eres y al polvo volverás. Muchas personas hoy en día no saben si cuando me muera me creman o me velan o me entierran mejor. ¿Sabe? Polvo eres y al polvo volverás. Yo ya sabía que iba a existir la cremación. Entonces sencillamente polvo somos. No hay problema con que usted se
se quiera que lo incineren o sencillamente quiere que lo entierren. No hay problema. Dios no va a levantar ese cuerpo mortal. Dios levantará un cuerpo inmortal, un cuerpo que sobrepasa las leyes físicas, un cuerpo que va a atravesar paredes y va a comer pescado, como Jesús. Nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios le va a dar a la iglesia cuando regrese a la tierra, es un cuerpo totalmente glorificado. ¿Cuántos han tenido enfermedades en ese cuerpo? ¿Cierto? Y las pestes y las plagas, ¿dónde caen? ¿Dónde caen? En el cuerpo, ¿cierto? Allá ya no tendremos problemas de enfermedades. Ese cuerpo será totalmente glorificado, será un cuerpo de luz, un cuerpo que viaja a la velocidad del pensamiento. ¿Sabía eso? Que come pan de ángel que dura para 40 días y 40 noches. O sea, es totalmente una diferencia la clase de cuerpo. Y usted, mírese bien al frente, mira el hermanito que está al frente, mírelo. Usted no va a tener más de 30 años, usted va a ser de 30 años. ¿Se acuerdan cuando eran de 30 años, mujeres hermosas? Bueno, en la plenitud de la vida, como cuando estaba mi esposa, que nos casamos. Así seremos, con esa edad, hermosos, bellos, nosotros los hombres, pues no sé si con barba o sin barba, yo creo que no vamos a tener barba, hermano. Pero bueno, no importa, lo importante es que vamos a tener unos cuerpos perfectos. Así que si ya usted no tiene problema de necesidad física, o sea, de salud, entonces ¿en qué más piensa? Porque ¿en qué gastamos más tiempo nosotros? En cómo cuidar el cuerpito, ¿cierto? Lo que más buscamos es cuidar el cuerpito porque necesitamos llegar bien a nuestra vejez. Entonces, vamos a ver que si ya al polvo eres y al polvo volverás, el cuerpo, el espíritu vuelve a Dios porque de él fue tomado y a él va. Entonces, ¿qué queda en el camino? El alma. Vamos a ver entonces qué pasó. Mientras el cuerpo era bajado de la cruz y sepultado 3 días, vamos a ver qué pasó con el alma de Jesús. Vaya a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Jesús dijo: consumado es. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y consumado es que toda la obra fue hecha. Ya no había más que hacer. Jesús cumplió todo lo que Dios dijo que el Mesías, el Cristo, el ungido, tenía que hacer para podernos comprar a nosotros con precio de sangre. Entonces, el alma, ¿por qué no sube al Señor? Porque dice acá que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, así el Hijo del Hombre, o sea Jesús, estaría 3 días y 3 noches, ¿dónde? En lo más profundo de la tierra. O sea que en la mitad, de aquí para abajo, 6.000 kilómetros, que es la mitad exactamente porque la tierra tiene 12.000 kilómetros, en la mitad es el centro de la tierra. Allí hay un lugar del cual nadie puede regresar. Realmente, ustedes han escuchado personas que testifican sobre el infierno y todas estas cosas, que Dios me llevó al infierno y todo eso. Bueno, yo no puedo decir que no sea así, pero realmente nadie que vaya al infierno ha regresado. Y dicen que vieron al Papa allá, que vieron a fulanito de tal, que el tal cantante. Realmente
no quiero decir que no sea verdad, sino que Dios tiene que dar un testimonio, o tiene que algo que clarifique realmente una visión de estas. Pero lo que sí sabemos es que muchas de esas cosas que han visto estas personas les han servido para creer, ¿cierto? Para afirmar su fe. Vamos a ver entonces en dónde estuvo Jesús. Dice que él tenía que estar 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra. Vaya a Job 28 y vamos a mirar un poco más, tipo estudio, sobre lo que hay allí en ese lugar. Job, busque el libro de Job, si lo encuentra, y si yo lo encuentro. Job, capítulo 28, en el versículo 5 y 6, Job 28, 5 y 6, dice: en la superficie de la tierra se cultivan los alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Los científicos nunca han visto el fuego que hay en la mitad de la tierra. Todo se hace por ¿cómo lo digo yo? Por escaneo o por elementos o señales, pero nadie explica cómo es que hay fuego dentro de la tierra y esa tierra no se estalla, y cómo puede salir por los volcanes lava ardiendo, y nos da testimonio que efectivamente dentro de la tierra es como un horno allí en lo más profundo. ¿Cómo se consume? No sabemos. ¿De qué está hecho? No sabemos. Todo esto, lo que colocan los científicos es, o los expertos, como dicen por ahí, pero realmente son teorías, porque nadie ha podido saber de qué está hecho o qué hay en la mitad de la tierra. Se presume que hay un gran imán o un estilo de sistema magnético, porque se sienten y se ven algunas energías en la tierra, pero realmente no sabemos de qué está hecho ese lugar ni cómo está hecho. Lo más acercado que hemos visto es en las películas donde llaman Viaje al fondo de la tierra, y entonces vemos un paraíso hermoso allá abajo en las películas. Pero vamos a ver aquí lo que dice Job. Dice que abajo, en el versículo 5, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Abajo las piedras contienen lápiz azul y precioso, y el polvo contiene oro. Son tesoros que ninguna ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Entonces, todavía estamos como a la expectativa que hay allí, o cómo está hecho. Vamos a ver entonces Marcos 9:47 y sigamos observando cómo es este lugar. Marcos capítulo 9, versículo 47, dice así: y si tu ojo te hace pecar, le está diciendo Jesús a los fariseos, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al infierno. Entonces ya Jesús habló de una palabra llamada infierno. En el Antiguo Testamento no se decía infierno, sino Hades, el Gehenna, Hades. Versículo 48, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Ya hay 2 testimonios de que hay fuego debajo de la tierra. Y dice que el gusano, ¿qué pasa? Nunca muere. Pero ¿cómo así que un gusano nunca muere? Entonces, si el gusano nunca muere, ¿qué está haciendo? Porque ¿qué hace un gusano? Se alimenta de un cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué están haciendo los gusanos constantemente con las almas que están, según eso, en el infierno? Se están comiendo esa persona eternamente. Interesante. Pero es un gusano que no se quema.
y está en fuego. Dice también que aparte del gusano, ¿qué más hay? El fuego. Y donde el fuego no se apaga. Ahora vaya a Mateo capítulo 25. Parece ser que es un sitio muy, muy maluquito. Si alguno quiere ir, me dice para que nos venga a contar. Mateo capítulo 25, versículo 41. Versículo 41. Dice de la siguiente manera: velen y oren para... no, ese no es. 25, 40, por aquí. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. O sea que el infierno es real, existe. ¿Sabía que los testigos de Jehová no creen que hay infierno? Ellos dicen que el infierno no existe, que el infierno está acá. Pero también lo he escuchado de muchas personas que viven acá que dicen: lo que yo vivo es un infierno. Pero realmente el infierno es un lugar, existe, es real. Está hablando de los lugares donde está colocado, cómo está allí elaborado o qué hay. Pero dice que ese lugar fue preparado ¿para quién? Ok, ¿dónde está Dios? ¿En los cielos? ¿Él está en el trono? ¿Está en mi corazón? ¿Dios también está en el infierno? Él está en todo lugar. Él tiene también control del infierno, Él lo creó, pero lo hizo desde el principio, en los 6 días de creación. ¿Para quién? Para el diablo y sus demonios realmente. Y no habían caído. En la creación estaban perfectos. Pero Dios ya lo sabía, Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, Dios no le quedó nada grande, Él sabía todo lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar con Satanás y con la tercera parte de los demonios, de los ángeles del cielo, que se convirtieron en demonios. Entonces vemos acá que Dios tiene la supremacía, tiene el control de todo esto, y que el versículo 46, allí 25:46, dice: y ellos, o sea, Satanás y los demonios, y ellos irán al castigo ¿por cuánto tiempo? Eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Ya hay un lugar diferente para las personas que son justas, y para los demonios y Satanás y los demonios hay otro lugar. Entonces, los injustos, ¿a dónde irían? Los injustos, ¿a dónde van a ir? ¿Qué es una persona injusta? El que no actúa de acuerdo a la justicia de Dios. Cuando usted ve a una persona, o a usted le ha pasado, que le tumban un dinero o lo extorsionan o algo, usted dice: venga, eso no es justo lo que me pasó a mí, ¿cierto? Usted habla de la justicia, pero la justicia de Dios es santa, pura y perfecta. Por lo tanto, los injustos, el que no sea injusto, ¿a dónde va? Al Hades, al infierno, ¿cierto? Al Seol. ¿Cuántos injustos hay acá? Si no hubiera Dios y si no hubiera Jesús, ¿cómo estábamos? Injustos. ¿Y a dónde iríamos? Pero Jesús viene a la cruz y carga nuestros pecados. Y al cargar con tus pecados, entonces, ¿dónde quedaron sus pecados? ¿Quedan sepultados? Ok. ¿Y usted cómo queda? Cuando Dios ya la voltea a mirar o lo voltea a mirar, ¿le ve pecado? Entonces usted, ¿por qué todos los días se flagela y que dice: yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador? ¿Sí le pasa? Cada vez se mira hasta el espejo y dice: no, es que yo soy muy mala,
yo soy muy malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué usted siente que todavía sus pecados están ahí? Es porque Dios nos dejó la memoria, para que no olvidemos de dónde nos libró, de dónde nos sacó. Pero no es que usted sea un injusto, porque la sangre de Cristo te hizo ¿qué? Libre, justo, santo, perfecto. Y Él aún dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hoy usted ya sabe lo que hace. Ya hoy sabemos lo que hacemos. Somos conscientes. Pero aún así, Jesús pagó el precio. Y aún así, ¿cómo la sigue viendo Dios? ¿Justa? ¿Y cómo ve Dios a su hermano, a su hijo creyente? Justo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usted quiere a veces hacer juicio contra él? Si Dios lo ve justo, ¿usted por qué lo juzga? ¿Cierto? A veces nos colocamos en la posición de Dios y queremos creer que porque somos santos y justos, entonces tenemos derecho ¿a qué? A señalar y juzgar. ¿Por qué la familia no se convierte? Porque usted se la mantiene dándole juicio. ¿Qué es lo que tiene que darle? Gracia, que viene con amor, misericordia. El solo hecho, piense por un momento el venir hoy acá. ¿Quién le proveyó para venir? ¿Quién le dio el agua esta mañana para poder arreglarse? ¿Quién le dio los cosméticos para poder usted ponerse bonita para el Señor? Entonces, ¿cuánto tenemos ya hoy que agradecer a Dios? ¿Quién es el proveedor? Él. Y depende de nosotros cómo manejar esos recursos. Entonces, las 24 horas del día, ¿cómo deberíamos vivir? Con corazón agradecido. Pero rápidamente el mundo viene y nos presiona y nos oprime y a usted se le olvida y empieza a ¿qué? Y le empieza a salir ese enojo y se arrabia a usted por tonterías. Que se me regó el vaso con el jugo en el comedor. Es que usted siempre riega el comedor. Pero lo limpio también. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué se enoja por eso? ¿Usted dónde estaba? Que no ha llegado, vea. Ya faltan 5 minutos esperándola. 5 minutos de Dios, 5 minutos de Dios, no 5 minutos suyos. ¿Cuál es el afán? Pues sí, se ha cumplido, ¿cierto? Se ha cumplido. Pero ¿para qué nos enojamos por 5 minutos? Si tenemos la eternidad. Vamos a ver entonces Lucas capítulo 16 y veamos esto de Jesús que me ha parecido muy interesante, lo voy a hacer más como enseñanza. Lucas 16 versículo 22. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Estamos hablando de Lucas 16, cuando mueren el rico y Lázaro. Y dice el versículo 23, y fue el hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten misericordia, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustia en estas llamas. Tercera vez que se habla de llamas. O sea que el infierno fue donde fue el rico y Lázaro. Pero el infierno está partido en 3 partes, o está dividido en 3 partes. Allá en el centro de la tierra hay un lugar llamado el lugar de tormento. Hay otro lugar llamado el seno de Abraham. Y hay algo en la mitad que los separa de este lugar, del seno de Abraham,
que se llama la cima o el abismo, y son llama de fuego. Entonces, ¿el rico a dónde fue llevado? Al lugar de tormento. Dice que su alma seguía siendo ¿qué? Atormentada. Pero en el seno de Abraham estaba Lázaro, el mendigo, ¿cierto? Pero ¿qué hacía allí? Descansaba. Dice el versículo 24, el 25. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí, recibiendo ¿qué? Consuelo, y tú estás en ¿qué? ¿Dónde es que las personas sufren la angustia? ¿En el cuerpo o en el alma? ¿Te das cuenta dónde están tus problemas? Tu problema está en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo es la repercusión de cómo está ¿qué? El alma. Si tú tienes aflicción en tu alma, tu cuerpo va a decir con enfermedad lo que está sufriendo tu alma. Claro, con el tiempo también hay un deterioro de parte del cuerpo, ya sabemos por qué, por el pecado que está en la carne. Pero realmente, y los médicos lo dicen, en la mayoría de las enfermedades, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, vienen del alma al cuerpo. ¿Qué es lo que te está estresando? ¿Qué es lo que te está enfermando? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo? Observa primero lo que está pasando en tu alma. ¿Qué es lo que está en tu alma remordiéndote la conciencia? ¿Qué es lo que te está mortificando? ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Cuál es la preocupación que te está llenando el alma? Y como consecuencia de eso, no eres feliz. Te compraste el último carro para ser feliz y tampoco. Te conseguiste uno nuevo y nada. Te conseguiste una casa más grande porque la que tenías era pequeñita y no eras feliz. Y te conseguiste una más grande y tampoco eres feliz. Conseguiste tener un hijo y no, ya dices que tienes que tener 2 hijos. Y ya tienes 3 y no eres feliz. Entonces, esa felicidad de la que estás buscando no se encuentra en el cuerpo ni en los bienes, sino ¿dónde? Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nuestro problema está en el alma. Entonces Jesús, ¿a quién va a predicarle? A las almas. Las almas antes de Jesús no iban al cielo, nadie iba al cielo. Todos iban al seno de Abraham. Allá estaba ¿quién? Desde Abel hasta el último que estuvo con Jesús. Creo que el ladrón que estuvo en la cruz. Vamos a ver entonces que el seno de Abraham es diferente al lugar de tormento. Y el infierno es el mismo Hades o lugar de tormento. Y las almas estaban unas en el seno de Abraham consoladas, mientras que en el lugar de tormento eran ¿qué? Atormentadas. Entonces allí vemos que el infierno está dividido en 2 partes, porque el alma atormentada viene al lugar de tormento. Y el alma que ha sido consolada o que recibe consolación va al seno de Abraham. Eso era antes de Cristo, antes de ir a la cruz. Pero ahora Cristo ha muerto, está crucificado, y inmediatamente en el momento en que Él muere, Él desciende con su alma a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno. Pero ¿a qué parte del infierno fue a predicar? Al seno de Abraham. ¿Y por qué no al lugar de tormento? ¿No tenían derecho? Vaya a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3,
versículo 18 al 20. Si se está durmiendo, hay cafecito para que tome, no se preocupe. Sí, hay agüita también. Versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Su cuerpo murió físicamente, pero lo que lo volvió a la vida, ¿quién fue? El Espíritu con E mayúscula, y el Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Entonces, el que levantó a Jesucristo entre los muertos fue ¿quién? El Espíritu Santo, por orden del Padre, en el cuerpo. Pero el alma, ¿cómo estaba el alma de Jesús? ¿Dormida o despierta? Despierta, está despierta. Es que hay un dicho por ahí, no sé de dónde lo sacaron, pero los testigos de Jehová también hablan de eso. No entiendo, si ellos no creen en el alma, ¿por qué dicen que las almas duermen? Las almas no duermen. El que le da aquí mucho sueño es el cuerpo, pero el alma está despierta las 24 horas, no duerme. Y tiene mente, voluntad y emociones. De eso está compuesta el alma. Por eso usted sufre. Por eso quiere a veces el mundo meter una botella de aguardiente para ahogar ¿qué? Las penas. Pero esas penas son ¿en dónde? En el alma. O sea que ¿qué va a pasar el otro día? Vuelve la pena. Y con un guayabo bien bravo. ¿Cierto? Entonces vemos acá que Jesús predica a las almas encarceladas. Si tienen la Reina Valera, me gustaría leer la Reina Valera. ¿Alguno tiene la Reina Valera? Primera de Pedro 3, 18 al 20. Vale aquí el 19. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus que encarcelados. Jesús, el alma, cuando muere, desciende a predicarle a los espíritus encarcelados. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía la barca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Ahí la palabra espíritus es igualmente la palabra nefti, que es almas. Dice el versículo 19, por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados. En la otra versión dice las almas que estaban ¿qué? Encarceladas. Vamos entonces por partes. ¿Quiénes estaban encarcelados? Las almas. ¿Las del infierno, o sea, las del lugar de tormento, o las del seno de Abraham? Todas dos. Todas dos. Porque ¿cómo están? Cautivas, están encerradas. O sea, todas las almas iban ¿a dónde? Al seno de Abraham, los que creían, pero no podían salir de allí. Y los del lugar de tormento tampoco pueden salir de allí. Pero cuando Jesús empieza a descender, llega acá y en vez de meterse al lugar de tormento, ¿se va a dónde? Al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que murieron, pero están ¿qué? Dormidos. Sus cuerpos ¿cómo están? Muertos, ¿cierto? Pero sus almas están ¿qué? Vivas. Entonces, a ese lugar, algo los tenía que diferenciar de ese lugar. Lo que lo diferencia a usted de venir aquí a ir allá es que en el alma tiene que haber algo. ¿Qué es? Entonces, hay una llave o hay un, no sé, un estuche, para mí es un sello que tienen las almas que venían a este lugar. Y ahí estaban esperando. ¿Qué? La promesa de Génesis 3:15, ¿recuerdan? La promesa de Génesis, todos estos del seno de Abraham están esperando la promesa de ese Salvador. Ahora vaya a Mateo capítulo 4, versículo 15, y miremos a ver cómo era que estaban esperando esas almas al libertador. Mateo capítulo 4, versículo 15.
Estamos hablando aquí escatología, estamos estudiando, profundizando la palabra, estamos aprendiendo y enseñando. 4 versículo 15 dice así: en la tierra de Zabulón y de Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán. Esto es algo que predicó Isaías, profetizó. Mar, río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado su luz. Me gusta más la Reina Valera. Y al pueblo asentado en tinieblas le resplandeció ¿qué? La luz. Entonces ese pueblo del seno de Abraham, porque era un pueblo grande, estamos hablando de muchos millones de personas, estaban viendo cómo descendía ¿qué? O sea que cuando Jesús descendió en su alma, ¿qué veían? Una luz resplandeciente que venía y que se acercaba más a ellos cada vez. Y entonces allí fue precisamente cuando hay algunas partes en la palabra, ya no me quiero adelantar a eso, dice que el pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. ¿Qué es la luz? ¿Qué, acuerdan? ¿La oscuridad es qué? Sí, pero ¿qué significa? ¿Falta de qué? De conocimiento, ignorancia. Pero aquí luz es ¿qué? Conocimiento, ¿cierto? La verdad, el saber, el entender la palabra. Entonces los entendidos podían comprender que esa luz que venía era ¿quién? Jesús, el Cristo, el Mesías. Muchos de ellos no sabían que llamaba Jesús, pero sabían que era ¿qué? La promesa del Salvador. Vaya a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 8. Esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos en casa. Contarles esa historia. Ellos no saben de esto. ¿Cómo van a creer si no se les predica? Si no se les cuenta la historia. Papi, cuéntame un cuento. Pues cuéntale más bien una historia de Jesús para que él entienda esto antes de que venga al mundo y le enseñe otra cosa. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice acá en la Nueva Traducción Viviente, dice: por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Llevó cautiva qué? La cautividad. ¿Cómo estaban los que estaban en el seno de Abraham? Las almas estaban cautivas. Entonces Jesús vino a esas almas cautivas a predicarles la buena nueva. Y dio dones a los hombres cuando subió, ¿cierto? Pero dice acá 9. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que también Cristo descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Quiere decir que Jesús descendió 3 veces y ascendió 3 veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dice la palabra que Él descendió? Vamos por partes. Él descendió, vino a las almas que estaban cautivas y llevó cautiva ¿qué? La cautividad. O sea, ¿por quién vino? Por su pueblo. Hijos, llegó la promesa. Entonces Job, ¿qué dijo? Yo sé que mi Redentor vive. Y por eso allí estaba también Abel, todos los que habían, bueno, Pablo no había muerto, los apóstoles tampoco habían muerto, pero todos los profetas y todos los del Antiguo Testamento estaban allí que habían creído. Entonces, todos se les colocó, no sé si vestimenta nueva o qué, pero entonces nos vamos, pero vamos por partes, todavía no nos adelantemos. Vamos un momentico a Lucas 4:18 y usted va a entender un poco más este versículo que habló Jesús cuando comenzó el ministerio. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice acá de la siguiente manera:
unos hombres llegaron cargando ¿el Espíritu qué? ¿Para qué estaba el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo en Jesús? Siga leyendo. A los pobres. Me ha enviado a proclamar ¿qué? Aquí dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Cuáles cautivos? Por lo menos aquí, a lo que se refiere a nosotros, eran los cautivos que estaban en el seno de Abraham. Claro, en el mundo también había gente que estaba endemoniada y cautiva, pero aquí también se refiere a esos cautivos porque es la misma palabra en el griego, es la misma palabra. Entonces dice que vino a libertar y llevar cautivas o traer libertad a las almas cautivas. Y el Salmo 16:9 dice David algo parecido. Salmo 16, versículo 9 al 11. David está inspirado por el Espíritu Santo y dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro, y mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿A qué se refería David? A su alma. En la Reina Valera dice: no dejarás mi alma en el Seol. Si no estoy mal, dice así. Entonces, ahí está hablando David del alma. Y él confía que el Señor lo va a sacar de ese lugar. O sea que ¿quién más estaba en el seno de Abraham? David. David también estaba allí. Y bueno, listo está toda la gente. Jesús viene a predicarles. ¿Cuántos días le predicó? 3 noches. Porque no había día. 3 noches, ¿cierto? Día y noche, pero era de noche. 3 días y 3 noches les predicó. Y entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Feliz, regocijado, listo, Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús dijo: bueno, preparen la maleta, que nos vamos. Nos los llevamos ya. Entonces Jesús arranca. Mateo 27, 50. Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53. Dice entonces acá: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Eso ya lo vimos. De arriba abajo. La tierra, ¿qué? Tembló. Las rocas se partieron en 2. Ahora ponga mucha atención. Y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron y salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. O sea, se levantaron del sepulcro, de allá del cementerio, los cuerpos de muchos de los grandes hombres de la fe. No todos, muchos. Pero ¿cuándo se levantaron? ¿Cuando Jesús murió o cuando Jesús resucitó? Cuando resucitó. ¿Sí hay que leer completo ahí? Fue cuando hubo la resurrección. O sea, ¿a los cuántos días? A los 3 días, cuando Jesús resucita, entonces se levanta Jesús y luego se levantan todos esos santos que se les dio que despertasen, y dice que muchos se levantaron. Y dice, y sigue diciendo allí el 53: salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, y se le apareció a mucha gente. Espere, ¿qué le pasó a la gente? Se le aparecieron los personajes del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sería ese espectáculo? O sea, de eso no se habla más en la Biblia, pero fue algo que sucedió impresionante ese día. El tercer día, el domingo,
en la resurrección de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús no se levanta solo? ¿Por qué levanta a otros? Para testimonio que lo que pasó fue real. Pero esta historia ustedes no la encuentran en ningún libro israelita ni judío. ¿Por qué? Porque ellos borraron el nombre de Jesús de todos los estudios de la historia de Israel. Por eso es que hoy en día ellos no leen sobre Jesús ni saben sobre Jesús, porque ellos desde el primer siglo quitaron todo lo que tenía que ver con el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo eso fue borrado, y el Talmud, que tiene todas las historias de la Biblia, de las promesas de Dios, de todas, inclusive Gamaliel, el maestro, todas estas historias fueron borradas, quitadas de los libros judíos para que nunca más se hablase de ello. Pero Dios lo dejó escrito acá para que nosotros luego lo pudiéramos ver, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 al 23. Dice: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado primero como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. La Reina Valera dice: primero Cristo, segundo las primicias, y tercero ¿qué? Y luego los que son de Cristo. Ahí, ¿quién fue el primero que resucitó? Cristo. O sea, Él fue al alma, allá, predicó. Bien, vámonos. Pero allá al tercer día, en la tumba, el primero que resucita es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, María, que es la primera que lo ve, le dice: Señor mío. Y lo va a tocar. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún no me he presentado al Padre que está en el cielo. Entonces, Él resucita en el cuerpo, pero no lo puede tocar todavía. Entonces resucita Cristo. Inmediatamente, en la ciudad, en el cementerio, ¿quién resucita? Muchos de los que ya habían muerto y se presentaron a la gran ciudad. Entonces, esas eran las primicias. Eran las primicias, los primeros resucitados. Y luego, tercero, ¿son quiénes? Y todos los que ¿qué? Y todos los que pertenecen a Cristo. O sea, ahora después viene ¿quién? La iglesia. Entonces, así como resucitaron ellos allá, así mismo resucitarán todos los que hemos vivido en Cristo o muerto en Cristo cuando venga Cristo a las nubes. Así que si su familiar murió en Cristo, no se preocupe, él va primero en el arrebatamiento y luego usted. Pero usted tiene que morir, si sabía, ¿no? Usted tiene que morirse. Nos va a dar un infarto cerebral, usted no siente nada, no se preocupe, pero tenemos que morir porque la paga del pecado es ¿qué? Este cuerpo tiene que morir, pero inmediatamente somos ¿qué? Transformados, dice que en un abrir y cerrar de ojos, y cuando se abre los ojos ya está allá en las nubes con el Señor, y en un cuerpo que glorificado, de 30 añitos y sin arrugas,
con los dientes completicos y sin gafas, y con todo el pelo. Pero la pregunta es, ¿usted cree eso? Porque el Señor es el que lo dice y Él pagó el precio. La pregunta es, ¿usted a qué está dispuesto a hacer mientras eso ocurre si lo ha creído? Si usted lo ha creído, entonces usted no va a juzgar más. Si usted ha creído, entonces usted no va a actuar más mal, sino que lo va a hacer ¿para quién? Entonces todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Como para el Señor. ¿Sí? Usted sabe que aquí se madrugan los del grupo de alabanzas de las 8 de la mañana a practicar. Es más, las hermanitas llegaron afónicas ya de practicar toda la semana, solamente para poder sacar un tiempo para alabar al Señor y hacerlo bien. ¿Sabe que después vinieron las hermanas que estuvieron limpiando, barriendo, trapeando, limpiando cada silla? ¿Quién les dice que haga eso? ¿A quién nadie obligamos a que haga eso? Eso nace en el corazón cuando el corazón de Dios tiene el Espíritu Santo. Entonces servimos a los hermanos y lo hacemos con gratitud. El hecho de venir aquí cada 8 días o compartir la palabra, el hecho de yo estar acá, a mí me gusta, porque a mí me gusta compartir la palabra, me gusta compartir de Dios. No lo hago por intereses personales ni económicos, lo hago es porque siento que hay una responsabilidad, que hay un pueblo que necesita crecer. ¿De qué me sirve a mí saber tanto de Cristo si no lo puedo transmitir a otro? Así mis hijos, aunque allá atrás está Felipe, y trabaja y trasnocha muy duro, y pues ustedes no lo sabían, pero esa semana tuvo un accidente en la moto, se cayó y quedó discapacitado, pero gracias a Dios no tuvo ninguna fractura, quedó pues discapacitado en la mano, Dios lo guardó, ¿cierto? Pero vemos que a pesar de todas esas cosas, siempre nuestra mente, nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y yo pienso que Dios lo guardó porque tal vez le iba a pasar una cosa peor, y más bien lo guardó. Estaba también cansadito de trabajar porque trasnocha mucho, entonces Dios le dio 5 días de descanso, de vacaciones, para que disfrutara. Y podría estar durmiendo en casa, ¿sabe? Nosotros no forzamos a nuestros hijos. Podría estar durmiendo, pero confiamos en la oración y que el Señor hace la obra. Y Él se organiza, se viene y prefiere estar aquí con nosotros. Y lo hace no porque lo obliguemos, sino porque Él ama al Señor. Él ama al Señor. Y yo sé que su hijo también ama al Señor. Tal vez no de la misma manera como pensamos nosotros, pero Él lo ama. Cada uno de nuestros hijos aman al Señor. Démosle y mostrémosle la gracia de Dios antes que cualquier otra cosa, porque entonces ¿cómo se convertirán? Y podremos compartirles estas palabras. Entonces, primero fue la resurrección, fue Cristo, el ungido, luego las primicias, o sea, los que se levantaron allí, y luego la iglesia. Toda la logística espiritual estaba en acción. Eso fue lo que, digámoslo así, a los ojos estaba sucediendo. Pero espiritualmente, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con Satanás cuando despertó Jesús de entre los muertos? ¿Qué estaban haciendo los demonios? Ellos estaban de fiesta, ¿cierto? Y se imaginan cuando de pronto ellos vieron que esa tumba se iluminó y que una puerta grande, círculo de piedra, se corrió, y que un ángel, dice, se sentó sobre la piedra, e inclusive después le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?
¿Se imagina entonces la sorpresita de Satanás y los demonios cuando Jesús se levantó? Dígame qué pudo haber pasado. ¡Oh, Dios mío! Yo creo que todos salieron corriendo, porque dice que la muerte no lo pudo detener. Y ahí Jesús, en la resurrección, dice que venció al que tenía el imperio de la muerte, o sea, a Satanás. Porque ¿qué es lo que Satanás quiere colocar en las personas? El miedo, el temor, pero lo más tremendo, a la muerte. Porque según para él es el rey de la muerte. Y mucha gente cree que la muerte la maneja el diablo. Terminamos con Hebreos 9, versículo 23. Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Lo leímos ahora. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quién? De nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre del animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Amén. Por un momento piensa en esto. Jesús acaba de morir. Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice que expiró. ¿Cómo era la actuación o el estado o el hecho de su mamá, de Juan, el discípulo amado, y de los que seguían a Jesús en ese momento? Era una situación difícil, ¿verdad? De duelo, de dolor, ver a su hijo totalmente desfigurado y destruido en su rostro en la cruz. Y yo creo que los dos, esa primera noche, esa segunda noche y esa tercera noche, fueron unas noches, creo que muy difíciles para los que creían en Jesús. Creo que los discípulos estaban, inclusive se habían ido, huyeron, pero aunque huyeron, su mente seguía preocupada y triste y acongojada por la muerte de su Salvador. Era un tiempo difícil. Y tú y yo hemos pasado momentos como de 3 noches de esas, ¿cierto? Mire lo que hemos contado. Todos hemos vivido momentos de desesperación, de angustia, de preocupación, donde se nos acaba ya la esperanza. Pero mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba haciendo la obra. Él estaba llevando las buenas nuevas de salvación a los que estaban, ¿qué? Cautivos. Él estaba separado de Dios, escuche esto, estaba separado de Dios por el pecado del cuerpo, ¿recuerda? El cuerpo estaba lleno de pecado y fue sepultado con el pecado. Por lo tanto, el alma salió, el espíritu se va, el Espíritu Santo no está allí, pero está aquí con Jesús el alma, y Él está predicando las buenas nuevas. Jesús no está preocupado por lo que está pasando con su cuerpo. Jesús no está preocupado por lo que está pasando allí. Él está haciendo ¿qué? La obra que el Padre le había dicho. Y le confirmarle a los hermanos, he aquí la luz viene a ustedes, yo soy la luz del mundo. Y dice que el pueblo que estaba en tinieblas le resplandeció gran luz. ¿Sabe?
en esos momentos en los cuales estamos pasando momentos de oscuridad, de tinieblas, de preocupación, de depresión, de esa situación difícil que está inclusive al pie de la muerte, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Te está diciendo: confía en mí, confía en mi palabra, descansa en mí, porque a los que estaban aún cautivos, luz le resplandeció. Es en esos momentos donde Jesús viene a nuestras vidas para decirnos: yo estoy al frente, yo soy al frente de tu situación, no tengas temor, no tengas miedo, yo soy tu escudo, tu pronto auxilio, tu socorro, no te dejaré, no te desampararé, porque mientras busques del reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura, porque Dios estaba preparando todo el mundo espiritual para que el Espíritu Santo fortaleciera a Jesús, saliera de allí, le diera fuerza nuevamente al cuerpo de Jesús, y el cuerpo que nace es un cuerpo totalmente glorificado, que no tiene que ver nada con el anterior Jesús. ¿Por qué? Porque este cuerpo empezó a pasearse por la tierra y empezó a atravesar paredes y a comer pescado, un cuerpo glorificado, y él dice que el mismo cuerpo que Jesús tuvo es el que tendremos nosotros ahora cuando Él regrese. Amén. Así que Jesús, hermanos, aunque estaba separado del Padre, Él, aunque dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, seguía, a pesar de estar separado de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo más grande para nosotros, que aunque no somos como Jesús en cuerpo, aunque no somos todavía perfectos como el Padre, aunque estamos aún en este cuerpo, aún el Señor te dice: sigue haciendo mi voluntad, sigue trabajando en ti, en tu vida, en tu alma. Sigue el Señor limpiando nuestras vidas, sigue santificando. El santo, santifíquese más, el justo, justifíquese aún, ¿sí? Porque de esto se trata mientras Cristo viene a nuestras vidas. Entonces Dios le confirmó que el seguir a Él, le confirmó a Jesús que el seguirlo a Él, aún separado de Él y haciendo su voluntad, le tenía un premio especial, un muslo en el cual había una cinta donde en el cielo decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros. Ya tenemos la vida eterna. Ahora nos está preparando para la santificación. Y ahora nos está preparando porque vienen las bodas del Cordero. No falta mucho, hermanos. Créanme que no falta mucho. En un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, escucharemos. La trompeta es la voz de Dios. Y así todas tus angustias, tus preocupaciones, tus debilidades, tus tristezas, todo esto será borrado de tu mente, porque en el trono de Dios no habrá lamento, no habrá lloro, no habrá tristeza, sino que todos nos regocijaremos, porque Él borrará de nosotros todas estas angustias y preocupaciones que teníamos en ese mundo. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra.